Capítulo 7. La tierra del Carmelo. Maravillas Pidales y a la hermana Maravillas, Maravillas de Jesús. Cuando estaba aún fuera, le habían preguntado cómo le gustaría llamarse. Ella respondió, María, o como quieran. Todo menos Maravillas. Y cuando le dijeron que se iba a llamar así pensó, ¿para qué me lo habrán preguntado? Pero nada dijo. Seguramente aquellas buenas madres lo habrían hecho por dar este consuelo a su madre, o por no quitarle su nombre de pila. Después de todo daba igual. Y se quedó con Maravillas. Ese nombre que según ella decía más tarde, tendría toda la culpa de que no la olvidasen del todo. Si me llamara María, solía decir, nadie se fijaría en mí. A los 8 días de su entrada fue a visitarla el padre López, que se manifestó sorprendido de verla tan feliz. Pero, padre, es que dudaba. No, no cabía duda. Maravillas estaba feliz. Las austeras observancias del Carmelo le parecían dulces y fáciles y desde que puso el pie en la clausura su alma se llenó de gozo y de paz. Estos sentimientos se dejarán ver en una carta a su cuñada, que parece ser de las primeras que escribió desde el convento. Dice así, no sabes lo que sentí el que se me hubiera olvidado que ayer era el día de tu santo, pero en cambio por la tarde te tuve muy presente y esta mañana ofrecí por ti la Sagrada Comunión. Hoy me dice la Madre Maestra que como te prometieron, te encomendaron mucho, así que has salido ganando. También ofrecí al Señor por ti la pena que me causaba mi olvido. Como hizo mamá el viaje de vuelta. Me pareció que en medio de su pena se iba algo consolada y sobre todo muy bien impresionada de este pedacito de cielo. Yo deseaba mucho que conociera a nuestras madres, tan distintas de lo que el mundo cree y me parece que las conoce un poquito porque eso se ve enseguida. La explicación es la que daba el señor obispo como han de ser los corazones en que solo el amor de Dios reina. No penséis por un momento que os olvido ni olvidaré a ninguno, como os decía, el único sacrificio que tengo que hacer es el de la separación, por lo demás me encuentro muy feliz y llenas todas las aspiraciones de mi corazón. A Alfonso, que seguramente cuando venga, se irá mejor impresionado que el otro día en casa, 1000 cosas y ya sabes que siempre pido a Dios para que los niños le amen mucho. Tu hermana, Maravillas de Jesús. Esta felicidad aumenta cada día. Cuando en el correr de los años las novicias hablen a la madre de su felicidad, su contestación será siempre la misma. Pues ya verá, hija, cada día será más feliz. Así le está pasando a ella, solo lleva 7 días en el Carmelo cuando escribe. ¿Qué tal os va desde que nos hemos separado? Yo pido a Dios y espero que muy bien y que todo irá ya entrando en caja. En cuanto a mí, como tú te figurabas, no puedo estar más contenta, es una felicidad tan grande que no te la puedo explicar, la celda donde está uno solo con Dios parece el cielo y luego saber que con todas nuestras acciones por insignificantes que sean estamos agradando a Dios, puesto que se hacen por obediencia. En fin, claro que en todas partes se puede uno santificar y lo principal y solo necesario es cumplir la voluntad del Señor, pero yo no puedo por menos de darle infinitas gracias porque para mí haya sido esta su voluntad. Ayúdame tú a dárselas y pídele que, olvidándome de mí, sepa corresponder a tantos beneficios. Inútil decirte lo que os recuerdo a todos y lo que siento la separación. Todos los días me acuerdo de lo que me encargaste y también pido mucho por tu padre. Tu madre mandó infinidad de riquísimos dulces. Dale mis más cariñosos recuerdos, besos a los niños y sabes te quiere mucho tu hermana, Maravillas de Jesús. Esta felicidad no era en la hermana Maravillas el fruto de un fervor grandeza de la vocación al Carmelo y el tesoro de su espiritualidad, que ya había empezado a atisbar en el mundo, se presentaba ahora ante ella con horizontes dilatados. Ejercitada en la práctica de las virtudes y el vencimiento propio, no debió sentir sorpresa ni espanto al encontrar en el oratorio del noviciado estas máximas del doctor del Carmelo. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar, y serás perfecta. ¿De qué se iba a espantar? No era eso lo que había venido buscando, lo que deseaba con todo su corazón. En cambio fue para ella una gratísima sorpresa la vieja leyenda carmelitana que circundaba la imagen de la Virgen del Carmen, el Carmelo es todo de María. La Madre María Josefa del Corazón de Jesús, su maestra, al mismo tiempo que la instruía en los usos y costumbres del Carmelo hacía vibrar las fibras más íntimas de su alma, cuando con aquel entusiasmo y vehemencia de que estaba lleno su corazón, le hablaba de las glorias de la Orden del Carmen y sobre todo de sus glorias marianas. El Carmelo es todo de María. Esta divisa que está esculpida en las piedras de nuestros viejos monasterios, tiene que estar esculpida en el corazón de cada carmelita. No sabía los acentos marianos de venerables tradiciones tejidos en torno a Elías, el santo profeta del Monte Carmelo. Le contaba cómo en el siglo XII, cuando el demonio, eterno enemigo de la mujer coronada de estrellas y con la luna bajo sus pies, había querido aniquilar a los que se llamaban hermanos de Santa María del Monte Carmelo, aquel frailecico que desde los 12 años vivía consagrado a ella, San Simón Stock, la había visto aparecer entre esplendores de cielo y tendiéndole la punta de su santo escapulario le dejó oír estas palabras dulcísimas: recibe, hijo mío muy amado, este escapulario de tu orden, señal de mi hermandad.
El que muera con él no padecerá el fuego eterno, promesa bendita que más tarde había de enriquecer con la de sacar del purgatorio el sábado después de su muerte a los que murieran con esta señal de predestinación. Otras veces la madre, repasando las viejas crónicas de la orden, contaba a sus novicias las vidas de muchos carmelitas que hoy se veneran en los altares y que habían venido al Carmelo solo porque es todo de María. La Santísima Virgen les había llamado y atraído con la dulzura de su amor a esta bendita tierra de donde es ella la más bella flor. Flor del Carmelo, viña florecida, esplendor del cielo, lirio entre espinas. Todas estas enseñanzas calaron muy hondo en el corazón de la hermana Maravillas y la llenaron de inmensa alegría. Pero cuando se vio vestida con el hábito de la Virgen, su felicidad no tuvo límites. No había transcurrido un año desde la consagración de España al corazón de Jesús cuando tuvo lugar esta otra consagración mucho más íntima y escondida, pero mucho menos trascendental para el mundo y para la Iglesia. Podrá quizá parecer atrevida esta insinuación, pero insistimos en ella. Pues cuando un alma se consagra a Dios en un convento de Santa Teresa, se cumplen en ella estas palabras de su Santa Madre: si el que comienza se esfuerza con el favor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección, creo jamás va solo al cielo, siempre lleva mucha gente tras sí. Llega, al fin, su toma de hábito, el día 21 de abril de 1920. Lo recibe de manos del doctor don Jaime Cardona, obispo de Sion. Se conserva, del día 22 de abril de ese año, un artículo del Imparcial, periódico liberal de la época, sobre su toma de hábito, que será bien copiar casi en su totalidad, pues refleja perfectamente el ambiente y las circunstancias y, sobre todo, la figura de la novicia. En un convento de carmelitas, situado en lo más alto del agreste sitio de San Lorenzo del Escorial, celebróse ayer la ceremonia de la toma de hábito de la que en el mundo se llamara Maravillas Pidal y Chico de Guzmán, hija de los marqueses de Pidal y heredera de una noble raza asturiana en que las virtudes y el talento, unidos en admirable consorcio, han dado a la patria varones insignes en la política, en la ciencia y en la literatura y mujeres de gran inteligencia y sólidas virtudes que, en las estrecheces del claustro o en los esplendores cortesanos han tenido siempre como única mira lo que la Santa Doctora de Ávila aconseja en los capítulos de sus moradas: olvido de sí para que toda la vida se emplee únicamente en la mayor honra de Dios. En esta modesta casa carmelitana, cuyos umbrales traspasamos ayer con emoción profunda, ha ido a encerrar su vida, una vida que parecía predestinada a todos los halagos de la fortuna, la hija de los marqueses de Pidal. Desde los 11 años, Maravillas Pidal mostró sus vehementes deseos de abrazar la vida religiosa y, consecuente con estos anhelos, jamás su gentil figura prestóse a ser ornato de los salones madrileños, a los que era invitada por fueros de su alcurnia. Siempre ocupada en obras piadosas o caritativas, su voluntad se afirmaba: «Ea voluntad de vencer que es la que da las victorias», según ha dicho un escritor francés, y así ha podido llegar para ella la fecha de ayer, en que logró ver realizado el sueño de su todavía corta existencia. En el altar de la pequeña iglesia, una imagen del corazón de Jesús resplandecía entre la aureola de los cirios y el blanco tapiz de las flores. A la izquierda del presbiterio, la doble reja que separa del mundo a las religiosas, mostraba, a través de los férreos barrotes, una amplia sala, risueña y blanca, en cuyo fondo, entre luces y flores, la estatua de la Virgen del Carmen tendía hacia los fieles su piadosa mirada. El público se aglomeraba delante de la reja, ávido de contemplar a la joven novicia, que apareció rodeada de las demás novicias y profesas, ocultos los rostros bajo el velo y con los hábitos pardos y blancos de la Orden del Carmen. Llegóse a la reja y arrodillándose, con los ojos bajos, se dispuso a contestar a las preguntas de ritual que el prelado le iba dirigiendo. Vestía de blanco, el traje de las desposadas, y en el abismo de sus cabellos negros, que muy pronto habían de desaparecer, florecían los simbólicos azahares. Con voz firme y clara, contestó a todas sus preguntas: «¿Qué es lo que pide?», interrogaba el señor obispo de Sion. Y la neófita contestaba: «La misericordia de Dios, la pobreza de la orden y la compañía de las hermanas». Ni un minuto de vacilación, ni una veladura en la voz, nada, en fin, que pudiera demostrar temor ante la dura vida que le espera. Un momento la figura nupcial desaparece. Ha partido, después de postrarse ante la Virgen del Carmelo, para presentarse otra vez, vistiendo ya el hábito de la orden. Las hermanas profesas echan el manto sobre sus hombros y cubren con el albo velo su cabeza. Ha llegado el momento solemne. El cuerpo de la novicia se dobla sobre el pavimento. Y queda largo tiempo inmóvil. El órgano acompaña los cánticos de las religiosas que entonan el Veni Creator. Lentamente van cubriendo el cuerpo de flores, las campanas, no obstante, repican a gloria. Es que Maravillas Pidal ha muerto para el mundo, mas en el huerto del Señor un rosal ha florecido. Y en el cielo ha nacido una estrella. Empezó entonces su noviciado con gran fervor, poniéndose por modelo a la Santísima Virgen. La vida de la Virgen en su casita de Nazaret es un modelo perfecto para una carmelita.
Ella le enseñaría a vivir solo para Dios, a darse a las demás cumpliendo aquello que luego trataría siempre de inculcar a sus hijas, el trabajo para mí, el descanso para mis hermanas, y sobre todo le enseñaría a alcanzar el ideal que la había traído al Carmelo, que no era sino imitar en lo posible la vida de Jesucristo. Durante estos años fue su lectura diaria El Camino de Perfección, ese admirable libro en el que Santa Teresa dice a sus hijas que para aprender a hacer oración, no conoce otro medio que el de la práctica de las virtudes. Que la hermana Maravillas abrazó con la mayor generosidad todas estas virtudes está fuera de duda, pues se las vieron practicar con heroica continuidad hasta el último día de su vida, y todos sabemos que nadie recoge lo que no ha sembrado, ni adquiere de pronto el hábito de lo que no ha practicado desde el principio. Pero además tenemos el testimonio de sus compañeras de noviciado que confirman lo que estamos diciendo. Una vez empezó a contar algo de la capilla pública del Palacio Real, dando algunas explicaciones y detalles con toda sencillez. De pronto cortó en seco, y cuando al día siguiente quisieron reanudar la conversación, no hubo medio. Evitaba todo lo que pudiera enaltecerla a los ojos de las demás. Y como una hermana, creyendo agradarle, le sacara muy a menudo la conversación de lo que hacía por el convento su familia o de su posición social, pidió con humildad a su madre priora cuánto le agradecería que no se hablase en esos términos de su familia. Deseosa de permanecer en la sombra, aparentaba no saber, no daba su opinión si no se la pedían. Pero cuando le preguntaban sobre cualquier tema, una respuesta clara y certera dejaba ver su agudeza y claro conocimiento de lo que se estaba tratando. No solo en su noviciado, sino durante toda su vida religiosa, cumplió bien el consejo de su santa fundadora, que exhortaba a sus hijas a evitar hasta la menor sombra de pedantería. No iba esto con ella. Un gran don de gentes, una inteligencia clara y profunda cultivada por la educación que había recibido, una enorme sencillez. Así era esta novicia que estamos viendo moverse en el noviciado de El Escorial. ¿Quién hubiera reconocido en ella a la Maravillas Pidal, que poco antes, cuando estaba en su casa, era delicadísima para las comidas? Ahora come cuanto le ponen delante sin el menor gesto, aunque costándole mucho. Su maestra había dicho que era bueno que las novicias comiesen bien, pues si no, no podrían perseverar en una vida tan dura. Que comiesen mucho pan, que es lo que comían los pobres, y al mismo tiempo les alimentaba. No caía en saco roto nada de esto y aprovechaba ella todas estas ocasiones de vencerse. Su oficio por entonces era la crianza de los pollos y ayudaba a las hermanas a cuidar de las vacas. Tenían entonces 5 que les había mandado el hermano de una de las monjas para que la venta de leche fuera un medio de sustento de la comunidad. La hermana Maravillas se ocupaba de limpiarlas, darles el pienso, etc., todo menos ordeñar. Con la crianza de los pollos se pasó sus malos ratos, pues entonces era crianza en frío y se le morían muchos. Ayudaba también a coser en la ropería y hacía y pintaba escapularios. Era difícil sorprender en un descuido a aquella novicia humilde, callada, obediente, abnegada y siempre dispuesta a servir a las demás y a sacrificarse por todas. Su inalterable igualdad de carácter, su alegría sosegada, su mirada grave y serena, su unión con Dios que se traslucía en todo su exterior y su perfecto equilibrio, hacían de ella el modelo acabado de una novicia carmelita. Durante la enfermedad de su padre había permanecido tantas horas de rodillas junto a él que esto le produjo un derrame sinovial del que nunca se recuperaría del todo. Lo dijo, porque el padre López se lo mandó, pero al ver que las madres no le daban importancia, se quedó tan tranquila. En realidad, si a ella le había preocupado era solo por temer que pudiera ser un impedimento para su vocación. Por lo demás, ella podía hacer de todo, menos estar mucho tiempo de rodillas. Su maestra vio aquí un filón para probar la virtud de la novicia, y decidió no permitirle hacer el menor trabajo ni esfuerzo, cosa que a ella, que como Santa Teresa, era muy honrosa, le costaba la misma vida. Tenía que pasar por la vergüenza de sentarse en un banquillo mientras todas las hermanas y aun las madres mayores lo hacían en el suelo. Y cuando había algún trabajo de comunidad, tenía que ver cómo las novicias se tiraban de cabeza a lo más duro como es costumbre en el Carmelo, mientras ella hacía, porque así se lo habían mandado, lo más fácil y descansado. Tenían una bomba para sacar del pozo el agua necesaria para el servicio de la casa y esto resultaba algo cansado, por lo que habían establecido un turno para repartirse el trabajo entre todas. Pero cuando le tocaba a la hermana Maravillas se lo hacía su maestra, mientras ella tenía que estarse allí mirando. Todo esto llegó a preocuparla muy en serio, no tanto por lo que su natural vivo e impetuoso tenía que sufrir, sino por llegar a temer no podría profesar una vida que por lo visto no iba a poder llevar. Consultó entonces a su antiguo director, el padre López, y al padre Silverio de Santa Teresa, que como carmelita conocía perfectamente la vida del Carmelo y podría juzgar mejor. Los dos le dieron la misma respuesta: si ella no lo quería así y solo lo hacía por obedecer, no tenía más que seguir adelante. Hizo, pues, el 7 de mayo de 1921 con gran fervor y alegría su profesión de votos temporales por un trienio, decidida a abrazarse con lo que tanto le costaba, puesto que era esa la voluntad de Dios.
Pero Dios se contentó con esta entrega, pues cambió por entonces la maestra, y la nueva madre que ocupó este cargo, al ver que la hermana Maravillas tenía buena salud, le permitió trabajar como todas, a lo que se entregó infatigablemente, buscando siempre lo más duro y pesado. La madre maestra descansaba plenamente en ella. Los domingos y días de fiesta la hacía ir a pasear a la huerta con las otras novicias, segura de que sabría mantener la conversación a una altura propia de almas consagradas a Dios. Una de ellas atestigua. Con una sencillez encantadora, nos explicaba a nuestro Padre San Juan de la Cruz, al que tan admirablemente comprendía e imitaba. La personalidad de la hermana Maravillas que ella trataba de ocultar, se imponía sin pretenderlo y su gran rectitud y humildad, hizo que su maestra le mandara que en ausencia suya resolviera las dudas que pudieran tener las novicias y respondiera a sus preguntas. Una conovicia escribe, no se fiaba de sí misma para nada y así cuando le preguntaba me respondía con toda claridad, pero al poco tiempo, unos suaves golpecitos en la puerta de la celda, me hacían asomarme. Era la hermana Maravillas que venía a decirme, mire, no se fíe de mí para nada. Yo me quedo mucho más tranquila si lo pregunta. 62. Se acercaba el fin de su noviciado. Iban a terminar para la hermana Maravillas esos días felices que siempre recordaría con cariño, pero sin añoranza. En el Carmelo, el noviciado es una preparación, un anticipo de lo que después se ha de vivir en plenitud. La hermana Maravillas debió sentir en este momento lo que experimentan las almas profundamente humildes, cuando dejan atrás una etapa de su vida espiritual para emprender otra nueva. Una humildad sosegada que le hacía sentir lo que le parecía falta de correspondencia a tantas gracias recibidas y un deseo inmenso de empezar de nuevo con más generosidad y con más fervor. Salió del noviciado el 14 de junio de 1922, fecha en que se celebra en el Carmelo la fiesta de San Eliseo, y la dedicaron a ayudanta de la enfermera. El invierno de ese año casi toda la comunidad cayó con la gripe. Al principio, las que estaban menos mal, cuidaban a las más graves, pero pronto tuvieron que rendirse también. No quedaban en pie más que las 3 novicias. La madre priora, enferma también, no sabía qué hacer y decidió pedir permiso para que unas religiosas de vida activa entraran a cuidarlas. La hermana Maravillas fue a pedirle que no lo hiciera. Con la ayuda de Dios, ellas atenderían a todo. Sus palabras, llenas de humildad y firmeza, convencieron a la madre. Las 3 enfermeras se encargaron de todo, no sin pasar grandes apuros, como ella decía. De una celda a otra, atendiendo a las enfermas, haciéndoles las comidas, ocupándose de abrir la puerta al médico, al hortelano. No paraban. Decidieron usar una cocinilla que había en la enfermería y subían el carbón desde la cocina. Con las prisas no se fijaban en lo que estaba pasando, cuando en uno de estos viajes se dan cuenta, y, horror. Contaba la madre, todo el convento eran caminitos de carbón que habíamos ido marcando con los pies en los suelos de madera. Hubo que fregarlo todo. Poco tiempo les quedaba para hacerse sus comidas. Para no entretenerse mucho en ello hicieron una cazuela grande de patatas para ellas 3, de donde sacaban mientras les duró. Otro día, perdió la llave de la puerta reglar que le había entregado la priora para abrir urgentemente a alguien. Miraron por todas partes. Todo inútil. Santa Teresita vino en ayuda del apuro de su hermana que acudió a ella, pues delante de sus pies, en medio de un tránsito por el que habían mirado ya muchas veces, allí estaba la llave, con su correa, esperándola. Al terminar esta parte de su vida, es muy posible que alguien se pregunte. Pero es que ya era santa al terminar el noviciado. Es que no tenía defectos. Lo único que podemos contestar a esto es que la única persona a quien hemos oído hablar de sus defectos es ella misma. La que se arrepentía de las travesuras de su infancia, las patadas en el suelo de rabia, cuando Nieves la contrariaba o lo mal que se habla portado con sus profesoras, dice después en cartas a sus confesores, que en esta segunda época de su vida todo lo que hacía iba acompañado por el veneno de la vanagloria. Sea lo que sea de esto y descontando lo que la humildad hace exagerar a estas almas, dejemos que sea ella la que nos hable ahora y admiremos las maravillas de la gracia en las almas de los santos. La opinión en que todo el mundo me tenía, aun cuando yo bien comprendía que era equivocada y falsa, me hacía hacerlo todo, aun lo más santo, mezclado con ese deseo de ser estimada, hasta que un día a los 20 y tantos años, estando gozándome interiormente de un juicio que unas personas, cuya opinión tenía yo en mucho, habían emitido sobre mí, me pareció oír en el fondo del alma, y yo fui tenido por loco, y desde aquel momento me vi completamente libre de aquella esclavitud y miseria de la que a pesar de desearlo y procurarlo tanto, no había podido salir, no dándoseme ya nada de los juicios de los hombres. En otras cartas completa esta relación diciendo, hicieron tanta operación en mí estas palabras que desde entonces se trocaron todos esos tan vanos deseos, en el muy grande que tengo de ser despreciada y me vi, solo por la misericordia de Dios, libre de aquella tan gran miseria. Al recordar esta gracia, se avivan estos deseos, yo no quiero la vida más que para imitar lo más posible la de Cristo. Capítulo 8. Galería de retratos.
Dios puso en el camino de la Madre Maravillas de Jesús muchas almas grandes y generosas que con su talento y virtud le ayudaron y alentaron en cuantas obras emprendió para su mayor gloria. Solo las almas grandes saben descubrir la mano providencial de Dios en cuanto les rodea. Solo ellas saben ver, a través de las personas, la sabiduría de Dios que las pone en su camino, a su paso, bien para su santificación, bien para realizar la misión que Él les ha encomendado en la sociedad. No somos seres aislados, y si Madre Maravillas, contando solo con las excepcionales cualidades que Dios le había dado, hubiera querido realizar por sí sola las empresas que llevó a cabo, no lo hubiera conseguido, porque no son esos los designios de Dios para los hombres. Con su mirada limpia y apoyada en su profunda humildad fue descubriendo en esta o aquella persona la mano de Dios y se valió de su ayuda o de su consejo para que llegase a ser realidad aquello que Dios quería de ella. Seglares y religiosos, muchas de sus hijas, fueron esas personas providenciales que Dios puso a su lado para ella, para la misión que le encomendaba. Va a empezar su obra y conviene hacer un alto en el camino para dar a conocer a grandes rasgos a algunas de las personas que intervinieron en esta su primera fundación del Cerro de los Ángeles. Apenas damos los primeros pasos en esta galería nos encontramos con don Leopoldo e hijo Garay 20, obispo de Madrid, Alcalá y, por tanto, 20 nacido en Vigo el 11 de abril de 1878, hizo los estudios eclesiásticos primero en el Seminario de Sevilla y después en la Universidad Gregoriana de Roma. Ordenado sacerdote el 27 de diciembre de 1900, fue por oposición canónigo rectoral en la Catedral de Santiago de Compostela y más tarde catedrático de Teología y de Sagrada Escritura en el seminario de dicha ciudad. Designado obispo de la diócesis de Tuy, fue consagrado obispo el 8 de noviembre de 1914 en la Catedral de Santiago. En 1917 pasó al obispado de Vitoria y fue nombrado después obispo de Madrid, Alcalá. Superior inmediato de la Madre Maravillas de Jesús en el momento en que nos encontramos. Su palabra elocuente y fervorosa llegaba al fondo de los corazones y los conmovía profundamente. Se caracterizaba por la bondad y delicadeza de su trato que le hacía ganarse la confianza, veneración y simpatía de cuantos le trataban. Su espíritu de comprensión y de caridad llevaba insensiblemente las almas a Dios, su profundo amor a España y a la diócesis le hicieron vivir los sacrificios más heroicos en los difíciles tiempos de su pontificado. A tono con sus virtudes y su gran corazón estaba su privilegiada inteligencia. Poseía los títulos académicos de doctor en filosofía, en sagrada teología y derecho canónico. Era académico de número de la Real Academia Española, de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, de la Pontificia Academia Romana de Santo Tomás de Aquino, de la de Buenas Letras de Sevilla, presidente del patronato, Raimundo Lulio, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y prelado asistente al solio pontificio. El 21 de junio de 1946 el Papa Pío XII le nombraba patriarca de las Indias Occidentales. El profesor García Morente, cuando la mano del dolor le hizo volverse a Dios, no dudó en diferir un año entero su confesión general, con tal de hacerla con don Leopoldo. Este era el hombre de quien Dios se iba a servir para cambiar el rumbo de la vida de la hermana Maravillas de Jesús. Nombrado obispo de Madrid, Alcalá el 26 de junio de 1923, apenas llevaba 6 meses rigiendo su rey, cuando le hablaron por primera vez de una joven carmelita a quien Dios había inspirado la idea de fundar un Carmelo en el Cerro de los Ángeles, sin ocultarle las dificultades y problemas que ya empezaban a presentarse. Si él se hubiera dejado guiar por criterios de prudencia humana, la humilde monja del Escorial habría alcanzado probablemente el mismo grado de santidad, pero la Santa Iglesia, la Orden del Carmen y la Diócesis de Madrid, Alcalá se verían ahora privados de la gloria que le ha dado a Dios la obra de la Madre Maravillas. Contrasta con el retrato de este insigne prelado la humilde figura del carmelita que se llamó Fray Epifanio del Santísimo Sacramento. Nació en uno de esos hogares navarros donde el amor de Dios es tan indispensable como el aire que se respira. Ya desde niño se adivinaban en él las virtudes que luego le harían apreciar y querer de todos, principalmente la nobleza de carácter y una bondad sin límites llena de franca alegría. Los legos capuchinos que ejercían la postulación por aquellos contornos encontraban siempre hospitalidad en el hogar de los Echevarría. Todos salían prendados de aquel muchachico que no se separaba de ellos durante las horas que allí pasaban y que sentado a sus pies escuchaba embelesado las vidas de santos con que se tejieron las florecillas de San Francisco. Decididamente eso era lo que él quería. No podrían llevarle con ellos. No deseaban otra cosa aquellos buenos frailes y así se lo prometieron, pero tendría que saber que la vida de los franciscanos era muy dura y solo se podría llevar con la alegría con que ellos la llevaban si se tenía mucho amor de Dios. Pues él también quería amar mucho a Dios y para probarlo y hacer méritos para conseguir lo que tanto deseaba se dedicó a ayudar a su padre en las faenas del campo con un coraje poco corriente a sus años. Sin duda la Santísima Virgen a la que amaba tiernamente le había escogido ya para su orden, pues cuando andaba soñando con la vuelta de los franciscanos, acertó a pasar por allí un padre carmelita, amigo de la familia y prendado de las buenas cualidades del muchacho, le facilitó la entrada en el colegio de Medina del Campo. Cursó con brillantez sus estudios y se aplicó con generosidad a la práctica de las virtudes con lo que se hizo estimar y querer de todos.
Ocupado por los superiores en altos cargos de la descalcez, no solo no presumió jamás de ello, sino que añorando la suerte de los hermanos Legos, gozaba barriendo la iglesia del convento de donde era prior, o preparando en la cocina la comida para sus frailes. No le arredraban las más difíciles empresas y con ánimo grande y generoso se lanzó a la fundación de los Padres Carmelitas en Madrid, edificando el convento e iglesia de la Plaza de España, soportando con alegría los muchos sinsabores y amarguras que tuvo que sufrir para llevarla a cabo. Pronto se hizo popular en Madrid, por donde pasó haciendo el bien y derrochando caridad y bondad, pues jamás negaba un favor que le pidiesen aunque tuviera que sacrificar para ello su interés y comodidad. El año 36, detenido por patrullas incontroladas, le asesinaron después de hacerle sufrir toda serie de penalidades. «Qué corazón tan grande tenía el padre Epifanio», dirían después cuantos le conocieron. Jamás supo lo que era envidia ni emulación, admiraba sinceramente las virtudes de los demás y secundaba con todas sus fuerzas toda obra buena y toda empresa donde viera brillar un rayo de gloria de Dios. Dios quiso en su inescrutable providencia que fuese un hijo de Bullas, aquel rincón de la tierra murciana, que la Madre Maravillas llamaba, mi pueblo, el destinado a colaborar con ella en la fundación del Carmelo del Cerro de los Ángeles. Era don Antonio García, en el año 1923, vicario general de la diócesis de Madrid, Alcalá 21. Don Antonio García y García nació en Bullas, Murcia, el 23 de agosto de 1880. Estudió en el Seminario de Murcia y en el Colegio Español de Roma. Ordenado sacerdote en 1904. Trabajó en la Secretaría del Obispado de Murcia y fue fiscal del. Dejemos de lado las excepcionales cualidades intelectuales de las que hablan por sí su condición de alumno del Colegio Español en Roma y los altos cargos eclesiásticos a que fue elevado y vamos más bien a fijarnos en los rasgos que nos lo presentan como hombre espiritual. Su íntima amistad con el padre Alfonso Torres bastaría para definirle como en realidad fue, un alma de oración. Quería mucho y conocía bien a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz y, como consecuencia, a sus hijas. Superior durante casi toda su vida, la suavidad y el amor fueron las dos armas de que se servía para exigir a los demás lo que él ya practicaba. De sus sacerdotes siempre hablaba bien y hacía resaltar sus virtudes en todo momento. Se interesaba por todas las monjas y las ayudaba cuanto podía, pero sus predilecciones fueron siempre hacia las armas contemplativas. La suya lo era y su vida de unión con Dios se traslucía a veces al exterior. Fue vicario general del Obispado de Ávila durante el pontificado del obispo Blay de Niel. Desde 1923 a 1926 fue vicario de Madrid, Alcalá. En 1929 fue nombrado obispo de Tui. En 1938 arzobispo de Valladolid. Entre mil actividades pastorales destacan la vida espiritual que promovió en torno al santuario de la Gran Promesa del Sagrado Corazón y la fundación del Carmelo de Tordesillas. Murió el 15 de mayo de. El rasgo más destacado de su espiritualidad fue su devoción al corazón de Jesucristo Rey. Nada dará una idea más acabada de ello que esta carta escrita al Carmelo del Cerro de los Ángeles el año 1926, pocos días después de esta fiesta en la que las carmelitas se instalaron al fin en su nuevo convento. La lamparita encendida desde mayo del 24, ya está puesta y arde ante el corazón santísimo de Jesucristo. Él no permita que se apague ni que se amortigüe, ni permita que arda con fosforescencias humanas. Él derrame su bendición sobre ustedes, gotitas de aceite para que la lamparita arda siempre, con una llama muy pura, que no parezca nada más que la mamita de una pobre lámpara, y sea la llamarada inmensa de un volcán de amor humilde, sacrificado, silencioso, al corazón ardentísimo de nuestro Rey. No olviden ustedes, ahora y siempre, que todas han de ser gotitas de aceite para esa lamparita. La que no sienta cifradas todas sus ansias en ser eso y nada más que eso, no sirve para el Carmelo del Cerro de los Ángeles. Detengámonos ahora ante la figura del insigne escritor y prepósito general de la Orden del Carmen Descalzo, Fray Silverio de Santa Teresa. En un pueblecito de la provincia de Burgos vio la luz por primera vez el 8 de marzo de 1878. Su madre, una sencilla labradora, vio desfilar a 7 de sus hijos hacia la Orden de la Virgen. Julián, que era el mayor de los hermanos, quería ser carmelita. A los 8 años subía al púlpito de su parroquia y puesto de puntillas dirigía el rezo del rosario. A los 13 fue con su padre a Begoña al convento de los carmelitas, donde un tío suyo iba a cantar misa. Se hospedó en el convento y todo le entusiasmó. La biblioteca conventual fue lo que más le llamó la atención. ¿Cuántos libros? Y tan gordos. ¿Quién los leería? Se lo preguntó a su tío que le respondió sin vacilar, el padre prior. Julián miraba desde entonces al prior con gran admiración. Salió con pena de aquella santa casa y volvió al pueblo dejándose allí el corazón. Santa Teresa, a la que amaba desde niño, le había prendido en sus redes. Tenía 14 años cuando un sacerdote pariente de la familia propuso al muchacho su ingreso en el seminario de Burgos y se lo dio todo hecho. Era un primer paso para darse a Dios y Julián aceptó.
Pero apenas cumplió los 17, dio un último adiós a su aldea, a su madre y a sus campos castellanos y partió para el seminario que los carmelitas tenían en Larrea. De su toma de hábito escribiría años más tarde: cuando se tiene vocación ya se sabe lo feliz que uno se siente al verse vestido con el hábito de la Santísima Virgen. La austeridad y religiosidad de aquel convento donde se vivían las costumbres santas que implantó San Juan de la Cruz en los noviciados de Mancera y de Pastrana y la formación basada en la rigurosa ascética del mismo santo, llenaban su alma de inmensa felicidad. 22. Toda su infancia y juventud está como impregnada de pureza. Estudioso, humilde, austero y mortificado, con una humildad de corazón que se traslucía en su exterior, su modestia no lograba ocultar del todo sus altos valores intelectuales y su porte exterior en el que se hermanaban la dignidad religiosa y la sencillez evangélica, le hacía tratar con la misma afabilidad a los pobres y humildes que a los grandes de la tierra. Fue nombrado historiador general de la Orden y consagró la mayor parte de su vida al estudio de la vida y obras de su Santa Madre Teresa, de la que supo comprender, no solo su obra de fundadora, sino la íntima entraña de su espíritu. 22. El noviciado fue para mí delicioso. Todo me gustaba: el retiro de la celda, la convivencia con los novicios, la devoción tierna que trataban de inculcamos al Santísimo Sacramento y a la Santísima Virgen, así como el estudio de la regla. Por eso amaba a sus hijas y gozaba visitando sus palomarcicos. Era un deleite oírle hablar de su Santa Madre. Después de pasar con él unas horas, parecía que se la había acompañado en sus desvencijados carros por las llanuras de Castilla o de la Mancha, o por los desfiladeros de Despeñaperros, o que se había pasado con ella las horas de la siesta en una de aquellas florestas en las que se quedaba arrobada. El padre Silverio conoció a la Madre Maravillas cuando ésta vivía aún en el mundo, con ocasión de una visita a Ávila, y quedó cautivado por su talento y discreción. No había para él mayor placer que encontrar en una carmelita la huella de su Santa Madre. Sin duda por eso, cuando su hermana le preguntó en qué Carmelo debía entrar, le respondió: me gustaría que fueses a El Escorial porque está allí Maravillas. Todo lo que contribuyera a propagar y engrandecer su amada reforma encontraba en él una entusiasta acogida. Este carmelita 23, a quien honraron con su aprecio y benevolencia varios sumos pontífices, reyes, cardenales y obispos, condecorado con la cruz de Alfonso el Sabio, veneró a la Madre Maravillas de Jesús y escribió de ella que era uno de los más altos valores de la orden y que el conventico fundado por ella en Duruelo era para él la mejor basílica del mundo. Murió en La Brecha, siendo general de la orden, haciendo la visita canónica en los Carmelos de Centroamérica. Sus últimas palabras fueron: Virgen Santísima, Madre mía del Carmen, ayudadme. Pasando adelante en nuestra galería de retratos nos encontramos con un personaje muy distinto. Viste el blanco hábito de los religiosos de los Sagrados Corazones. Es el padre Mateo Crowley 24, el incansable apóstol de la devoción al Sagrado Corazón. 23. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, prior de Burgos, historiador general de la Orden, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso el Sabio, provincial de Burgos, definidor general, vicario general y prepósito general del Carmelo Reformado. Murió santamente en Mazatlán, México, el 10 de marzo de. Orando un día en la Basílica de Paray, Le Monial tuvo la inspiración de consagrar su vida a la obra de la entronización del corazón de Jesús en los hogares y de su reinado social en el mundo entero. Hijo fiel de la Iglesia, fue desde allí a Roma y postrado a los pies del vicario de Cristo 25, le expuso su proyecto y le preguntó si le permitía ejecutarlo. El santo pontífice Pío X le contestó que no, la expresión de su rostro no parecía estar a tono con la negativa. Después de unos instantes, alzó el Santo Padre al humilde religioso que continuaba de rodillas ante él y estrechándole en sus brazos exclamó: no te lo permito, hijo mío, te lo mando. Empezó desde entonces este infatigable apóstol a recorrer el mundo entero. Gustó como todo apóstol el cáliz de las grandes amarguras y tuvo también momentos de íntimos consuelos. España entera y especialmente Madrid fue durante algún tiempo escenario de su apostolado. Este apóstol infatigable, en medio de su incesante actividad, sentía con fuerza esa llamada interior hacia la soledad y el silencio. Una gran nostalgia de recogimiento y oración. Varias veces intentó realizar estos deseos y hasta llegó a solicitar su ingreso en la trapa, pero siempre fue detenido por aquellos que tenían el derecho y el deber de dirigirle. Y un día, cuando menos lo esperaba, Dios vino a cumplir sus deseos. Una enfermedad penosa e incurable dio con él en un hospital. Todo cuanto soñó encontrar en la trapa lo encontró en su lecho de enfermo: silencio, soledad, penitencia y apostolado. Soy feliz, escribirá, porque en este silencio habla mi alma con Jesús. Se ha hecho el vacío a mi alrededor. Era inevitable. La soledad de un enfermo es mucho más dura, mucho menos acogedora que la de un Carmelo o de una trapa. El padre Mateo, que un tiempo suspiraba por encontrarse un instante solo, ve ahora pasar el día hora tras hora sin que nadie ponga los pies en su habitación. 24. El padre Mateo Crowley Boebey nació en Arequipa, Perú, el 18 de noviembre de 1875. Fue bautizado el 22 del mismo mes.
En 1884 ingresó como alumno en el colegio que los Padres de los Sagrados Corazones dirigían en Valparaíso y llamado por Dios a la vida religiosa, entró en el noviciado de la misma congregación el 2 de febrero de 1891. C.F. Marcel Boquec, S.S. C.C. 25 lo oyó de sus propios labios la Madre Magdalena de la Eucaristía. Ella y su, sin embargo, escribe, bendita soledad. Nunca se está tan bien como en la soledad con Dios solo. Finalmente el Padre tendrá que ofrecer a Dios los dolores y sufrimientos de su enfermedad, la impotencia, el cansancio, el agotamiento. El sufrimiento físico es un elemento indispensable para la santidad. El monje lo busca y lo abraza con alegría. No hay verdadera oración ni contemplación sin gran mortificación y penitencia. Esta enfermedad Jesús me la impone y no puedo hacer otra cosa que besar su mano. Ahora predica el Padre desde lo alto de la cruz una sabiduría divina que es locura para nosotros. Pero al mismo tiempo es una realidad y un consuelo para los impotentes, los que se creen inútiles, los que están clavados en el lecho del dolor y sienten su corazón arder en inmensos deseos de glorificar al Señor y ganarle almas. El Padre Mateo Crowley, que escogió como lema de su vida las palabras de Santa Margarita, que yo le ame con locura y que le haga amar más y más. No cree que ha acabado su apostolado. Al contrario, cree que ahora es cuando empieza a ser verdaderamente eficaz. Y poco tiempo antes de su muerte, escribe que si tuviera que elegir, más bien que volver a su antiguo apostolado, preferiría este de su lecho de enfermo en el hospital. Haría falta el pincel de un Rivera o de un Zurbarán para hacer la descripción del Padre Juan Tomás del Sacratísimo Corazón de María. Alto, recio, apenas encorvado por el peso de sus 60 años, que denunciaban, sin embargo, su rostro demacrado y sus blancos cabellos, nos pareció cuando le conocimos la imagen de la penitencia y del ascetismo. Nació en Basauri, Vizcaya, el 21 de diciembre de 1864, llevaba en la sangre las grandes cualidades propias de su raza y la fe tan arraigada en aquellos hogares vizcaínos. Niño aún, sentía ansias de santidad y anhelos misioneros que cuajaron en una vocación sacerdotal. Para seguirla dejó pronto el caserío paterno e ingresó en el seminario donde cursó con brillantez sus estudios. El día que cumplió 25 años se ordenó sacerdote y ocupó durante algún tiempo los cargos pastorales que su prelado le designó. En uno de ellos, la capellanía de las Carmelitas de Begoña, le esperaba la providencia divina para cambiar el rumbo de su vida. Sin duda las buenas monjitas, impresionadas por el talento y fervor del joven sacerdote, clamaron a Dios con la oración de su madre fundadora: Señor, bueno es este para nuestro amigo. La gracia hizo su obra y las monjas se quedaron con gusto sin su capellán, que ingresó en el noviciado de la Rea y profesó en la Orden del Carmen en junio de 1906. Murió en Pamplona el 27 de mayo de 1939. Enérgico y firme, de salud robusta, entró de lleno por los caminos de la ascética carmelitana y guiaba por ellos a las almas que se entregaban a su dirección. Predicaba con frecuencia sobre los grandes temas fundamentales de la vida cristiana, principio y fundamento, pecados, verdades eternas y especialmente en los ejercicios espirituales de los que dio innumerables tandas. La menor transgresión de la ley de Dios le llenaba de dolor. Era también un místico que ocultaba bajo ese exterior severo, un corazón lleno de caridad y de amor de Dios que irradiaban sus palabras hasta las más sencillas. La espiritualidad del Padre Juan Tomás, que predicó varias veces los ejercicios a las Carmelitas del Escorial, influyó mucho en los primeros años de la vida religiosa de la Madre Maravillas, que hizo con él varias confesiones generales y no se recataba de decir que era un santo. El Padre a su vez, con esa vanidad, la única clase de vanidad que pueden tener las almas santas, y que tuvieron también otros religiosos insignes, se gloriaba de haberla tratado espiritualmente. En cierta ocasión, una joven que iba a entrar en uno de los conventos de la Madre, fue de parte de ella a visitarle. Cuando le dijo quién la enviaba, el Padre exclamó: La Madre Maravillas. Yo tengo la llave de su conciencia. El último retrato de esta galería es el del Padre Alfonso Torres, S.J. Solo brevemente, pues hemos de volver a encontrarle muchas veces en el transcurso de esta historia. Nacido en Zurgena, Almería, el 27 de agosto de 1879, unía a la simpatía y viveza de los chiquillos andaluces una inteligencia profundísima y un alma angelical, en la que la semilla de la vocación religiosa caería como en tierra buena y daría más tarde el 100%. Tendría unos 12 años, cuando un revés de fortuna planteó en la familia graves dificultades y su madre hubo de enfrentarse con la triste realidad: Alfonso no podía proseguir sus estudios. Un sacerdote de la parroquia que había empezado a enseñarle el latín, continuó algún tiempo ocupándose de él y el niño no se había percatado del todo de lo que sucedía. Un día en que después de ayudar a misa trasteaba por la sacristía como suelen hacer todos los monaguillos, sorprendió una conversación sobre su insignificante persona. Alguien preguntó quién era y él pudo muy bien oír la respuesta: Es uno de los niños que preparo para el seminario, pero ya no puedo seguir ocupándome de él. Es una pena, pero es inútil, en su casa no pueden costearle los estudios. Un rayo caído del cielo no habría causado más impresión al muchacho. Su reacción fue instantánea.
Corrió a la iglesia, se arrodilló ante el sagrario y llorando amargamente, confió su pena al único que podía comprenderla. No sabemos cuánto tiempo llevaría así, cuando acertó a pasar por allí un sacerdote. La pregunta surgió espontánea: ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? El niño alzó su rostro bañado en lágrimas y explicó su pena. No podría ser sacerdote. ¿Qué vería su interlocutor en su mirada? El caso es que después de unas palabras de aliento, le dejó y se fue en busca del párroco. Si el niño era bueno y listo como parecía, era realmente una pena que no pudiera seguir estudiando. El gasto, después de todo, no era tanto, él buscaría personas que le ayudasen a pagar al menos los primeros años. Alfonso marchó al seminario. Cursó con éxito sus estudios, en España y en Roma, y a los 25 años ganaba por oposición la plaza de magistral de la Catedral de Cádiz. Un porvenir brillante le esperaba. Pero un buen día lo tiró todo por la borda y, haciendo añicos su corazón que le pedía ser el amparo moral y material de su madre, entró en la Compañía de Jesús. Fundó la Congregación de Caballeros del Pilar, extendida después a toda España. También fundó las peregrinaciones de penitencia y reparación al Cerro de los Ángeles e inició la restauración del monumento 26. Cooperó en esta obra con la Madre Maravillas y doña Catalina Urquijo de Oriol. A la fundación en misiones de religiosas en Borneo y Japón, y además de la del Cerro, en la que tanta parte tomó, las de Batuecas, Mancera y Duruelo. Dio ejercicios de San Ignacio a toda clase de personas, así en España como en Italia y en Lourdes, con frutos manifiestos de reforma de vida y de vocaciones religiosas. Varios años también a las Carmelitas Descalzas. Fue un gran predicador, pero nunca pretendió más aplauso que el de las complacencias de Dios en lo íntimo de su conciencia. Forjó su propia espiritualidad de orador sagrado, como él lo concebía, en el yunque de una predicación que él definiría más tarde en Granada, como el heroísmo del predicador. En sus lecciones sacras dejó para siempre, además, las experiencias que los años habían ofrecido a su espíritu en consecuencia con aquella actitud que había injertado en su vida, manifestar las inconmensurables riquezas del amor de Cristo y abrir su corazón a todas las dolencias y miserias de los hombres. Fue, sobre todo, un director de espíritus de excepción. Director de la Madre Maravillas desde la fundación del Cerro, influyó mucho en su espíritu, a la vez que se compenetraba con aquella alma que tan alto y seguro marchaba por los caminos de Dios. La República, 1931, le sorprendió siendo superior de la Casa Profesa de Madrid. Después de 5 años de destierro en Italia y vuelto a su provincia de Andalucía, fue superior de Sevilla. Su vida se precipitaba camino del término que tantas veces, identificado con su gran modelo, San Pablo, había deseado, desatarse y estar con Cristo. El Señor le hizo gustar ingratitudes y abandonos, preparando la completa desnudez del corazón. Al mismo tiempo, la delicadeza de su sensibilidad recogía las notas desconcertantes del momento. Me asfixio, repetía en sus últimas jornadas, no puedo vivir en este mundo, necesito aires más puros. Y el 29 de septiembre de 1946, desde la Casa Teologado de Cartuja en Granada, pasaba a abismarse para siempre en la luz eterna de Dios. Muchas más cosas se pudieran decir de estas personas que Dios puso en el camino de la Madre Maravillas. Hilos que fueron entretejiendo la trama de su vida. Y de otros muchos que por vivir todavía no se pueden nombrar en esta historia. Cada uno de ellos merecería una biografía completa.